Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Tabito, Dios los bendiga. Bendiciones una vez más, gracias al Señor estamos de vuelta por aquí. Otra semana más. Gloria a Dios, Dios es bueno, en todo tiempo. en todo momento. Una semana más que el Señor nos regala, por todo, con vida, con salud, con todo. Vamos a darle gracias a Dios, Tabito, antes de empezar el programa. Amén, Que claro que está el sí. Señor bendiciendo nuestro programa el día de hoy. Amén. Oremos juntos, Padre nuestro, gracias por regalarnos tan precioso día. Gracias a Dios por tu presencia, porque tu presencia es real, porque así lo dice tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu de Dios, el cual nos da la instrucción, nos da la enseñanza. Gracias porque esa palabra, Señor, que tú impartes sobre cada uno de nosotros y sobre todos aquellos, Señor, que están prestos a escucharla, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tú puedas estar ministrando conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Y amén. El Señor Jesús los bendiga nuevamente. Espero que hayan pasado una buena semana. Bendecida en el nombre del Señor Jesús. Un día hermoso. Verano acá en Estados Unidos, pues es bueno. Disfrutándolo. Ya entrando. Otro mesecito, yo creo que ya no queremos más calor. Y ya luego vendrá el invierno, que tampoco queremos más frío. Esa Sí, es la vida aquí. Ese Pero es el tiempo. Dios los bendiga a todos ustedes en Venezuela, en Colombia, acá en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Perú, donde se encuentren. Dios los bendiga. El Señor siempre orando por los que se encuentran enfermos, Sí, por todos tus familiares, todos los que han estado convalecientes en este momento, en estos días. Y bueno, Dios nos hable hoy por medio de su palabra. claro que sí. Tavo, antes del nombre, ¿vos tenés enemigos? Actualmente no, gracias al Señor. Y siempre creemos que no tenemos enemigos, ¿cierto? Siempre Ujú. pensamos, creemos que no tenemos enemigos. El título del programa de hoy es Conoce tu más grande enemigo. ¿Cuál será el más grande enemigo? Si tenemos un enemigo que espiritualmente se dice que es nuestro adversario, pero también tenemos otro enemigo interno, ¿Quién es? también que es el que se manifiesta, que es la carne, ¿Y ese es quién? ¿ah? El yo. Ese es el yo. Uno de los enemigos más grandes con los que uno tiene que pelear es con uno mismo. Sí, Porque muchas veces, como decía Gustavo, se manifiesta ese ujú, yo. Y ese yo quiere hacer sí, lo que quiere. Lo que esta carne es. apetece. Y vamos a ver un gran hombre que uno diría que no tendría que haber pasado por eso, pero que en este pasaje de las Escrituras nos habla acerca de eso, y es el apóstol Pablo. Ujú, Y está precisamente cuando él está compartiendo con la iglesia de Roma, en Romanos. sí, Entonces está en Romanos 7, versículos del 14 al 15, Pablo. ujú. Léelo ahí, por favor. Del 14 al Del 15. 14 al 25. Al perdón, 25. Ok, completo, sí. Sí. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Perdón, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es una descripción explícita de alguien que tiene un conflicto consigo mismo. Sí, ¿Sí o no, Tavo? claro. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ujú. Un conflicto interno.
¿Vos has tenido conflicto interno? o mucho, Decime a mí. que estamos ahí es batallando, La carne siempre va a querer, ujú, siempre. prevalecer y manifestarse. Siempre, siempre. Y entre usted más esté en las cosas del Señor, ella más va a querer. Va a querer. ¿Por qué? Porque ya tú le estás dando, ¿sabes? Como estás muriendo, pues estás enterrando ese deseo, como tú decías al principio, de esa voluntad, de ese yo que quiere estar por encima de la ley que es de la obediencia a Dios. Cuando uno empieza a obedecer al Señor, empieza Ujú. a manifestarse ya, a querer buscar al Señor, Sí. a cambiar la vida que yo llevaba. Ujú. Van a venir eso. Claro, Yo le digo, el pobre enemigo es uno. sí. Uno mismo, ese es el pobre enemigo. Usted tiene que batallar con usted. Batallar. Ujú. Tiene que estar batallando con usted día a Sí, día, claro. momento a momento. Y esto, ¿y qué hago? Y usted es como con el pie que quiere Sí. arrancar y el Espíritu Santo diciendo, quieto, Ujú. quieto, don Freddy, quieto, Eso es correcto. Anteriormente, que es lo paradójico de todo esto, fue de que uno no le daba ese stop o ese parámetro de obediencia al Espíritu Santo porque no éramos de Cristo para ese entonces. Hay un ejemplo que sale por ahí muy gracioso, pero muy acorde a esto. Estaba el papá con el niño en el supermercado y entonces el niño estaba haciendo un relajo, cabrón, tirando, gritando, Ajá. y el papá lo miraba y decía, tranquilo Marcos, tranquilo, tranquilo Marcos, tranquilo, calma, Ujú. tranquilo Marcos, calma, tranquilo. Y la señora que está en la fila le dice, señor, en realidad lo felicito a usted, qué buen papá es. No, tranquila, es que Marcos soy yo. Cierto. No. Él mismo se estaba Claro, él se estaba dando él era ahí declarando. porque ya Sí, quería acabar. Claro. Y así a veces nos toca a nosotros, tranquilo Ujú. Freddy, tranquilo, Sí. tranquilo Gustavo, tranquilo. Claro. Porque a veces uno quiere ir a hacer lo que no Lo tiene que hacer. que exactamente. Porque lo que la carne quiere hacer Ujú. no es lo que Dios quiere que No, hagamos. no. Nunca. Para nunca, nada. Nunca. La carne siempre va a querer hacer lo de este mundo. Actuar en la desobediencia, Siempre. en contra de Dios, en contra de la obediencia. Y la ley de Dios, como vos Ujú. decís, Tavo, la ley de Dios es obedecer. Obedecerlo. Gústenos o no nos guste. Es obedecer. Es obedecer. Pues la carne le gusta Ah, obedecer. no, para nada. No. A nosotros nos gusta Ah, obedecer. pues. ¿A quién le gusta obedecer? Oh, Si eso es lo más complicado de todo sí. esto. Ah, pues es que usted lo cambiaron allá en la iglesia. Le No, ca- no me cambiaron. sí. Yo le entregué mi vida. Eso que es totalmente diferente. Yo soy libre, Ujú, no libertino. ujú, ¿Sí me entiende? Claro. Entonces, pero hay veces que ese libertinaje Ah, se levanta y uno quiere hacer. Y uno como que ¿Qué hago ahora? ya arranca. Y llegan hay momentos de que usted Actúa. es una lucha interna. Sí, Es eso. una lucha interna. Entonces vamos a ir desglosando todo esto, Tavo. Empezamos con el versículo 14 que Ujú. dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo en mi condición humana soy carnal. Ujú. Estoy vendido como esclavo al pecado. Acá hay dos cosas, Tavo, que dice Pablo. La primera palabra dice, sabemos. Sí. Entonces dice, sabemos que la ley es espiritual. Ujú. Sabemos es quiénes, Todo. muchos, Sí. varios, no Sí. es individual. No. Sabemos. Ujú. O sea, vos sabes, Ujú. yo sé, ustedes saben. Todos. Todos sabemos Todos saben. que la ley es espiritual, Espiritual. ¿cierto? Ujú. Pero luego dice, pero yo, ahí sí individualiza Pablo. Eso. En mi condición humana, soy Yo soy carnal. carnal. O sea, Pablo no está diciendo ahí que él era el carnal del Claro. mundo. Sí, un libertino No. ahí que estaba expuesto a hacer. Pablo está diciendo, sabemos, ya me fue enseñado Ujú. que es la ley, Que la ley de de Dios, Dios. es espiritual. Ujú. Pero yo en mi condición humana, Sí, porque lo hemos hablado muchas Claro. veces acá, claro. que no somos extraterrestres, ni No. levitamos, ni somos Ujú. ángeles. En mi condición humana, soy carnal. Y dice Pablo, estoy vendido como esclavo al pecado. Es que eso no nos puede olvidar. O sea, nosotros, el pecado, ¿por qué la carne siempre va a querer hacer el pecado? Porque el pecado venimos, De ahí somos engendrados. de ahí venimos. Ujú. Que por gracia somos salvos, Somos redimidos. salvos. redimidos, Ujú. perdonados, Eso. por gracia Sí. es otra cosa.
que tenemos que hacer morir este cuerpo día tras día. Día tras día. Claro. Porque si usted piensa que porque ya se bautizó y usted ya entregó su cuerpo, O está su vida, asistiendo a la iglesia. o usted va los domingos a la iglesia, ya usted no se va a levantar. Está Ese yo. absuelto. No. De todas. Pero le digo de una vez, prepare porque ese yo interno se va a parar y en determinado momento, si usted día tras día Sí. no muere a lo que Pablo está diciendo acá, Claro. a ese humano que somos, Sí. a ese carnal que somos, esa Ujú. carne, si usted no muere día a día eso, tarde que temprano, ese Va- yo se va a levantar. Va a levantar. Ese enemigo interno Sí. que es usted mismo se va a levantar y se va a ir en contra de lo que usted quiere hacer, como lo vamos a ver. Sí, claro. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces Pablo empieza diciendo nosotros y después él viene A a él. título personal, sí. O sea, nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Ujú. Pero yo personalmente, o sea, ahí Pablo dice, yo Sí. soy carnal y tengo que estar batallando. Yo sé, Ujú. pero yo batallo. A lo que me estoy enfrentando. Exacto. Pablo sabía lo que estaba enfrentando. Imagínate, lucha interna, lucha externa y es lucha espiritual contra las tres luchas que tenemos ¿Cuántas? nosotros. Y pongamos el ejemplo de Pablo. Pablo cuando le dice al Señor que le pidió que le quitara, ¿cuántas veces le dijo que le quitara? Tres veces oró. 3 veces oró para que le Ujú. quitara qué. El aguijón. Y no en sabemos su qué carne. es ese aguijón. Sí. Se dicen muchas cosas del aguijón. Sí, Pero Pablo tenía una batalla por ese lado. claro. Tenía la batalla consigo mismo. Ujú. Tenía la batalla que lo llevó preso más de una vez. Por predicar el Por evangelio. por Ujú. predicar el evangelio. Claro. Y hoy no pagamos ninguna. Hoy no queremos. No, para nada. Hoy Cuando queremos- más bien sufrimos la menor persecución o señalamiento, ya nos estamos escondiendo. Así, ahí sí. Señor, bendíceme. Heme aquí, envía a Tavo. Sí. Pero a mí no, Señor. Así somos, Tavo. Seamos realistas. Suéltame así somos. de esto, claro. No queremos ese compromiso con el Señor. No Ujú. queremos morir a ese yo. No, que vaya lo. Nos gusta más espiritual. Sí, Está más claro. viejito, Tavo. que vaya Está más capacitado y Y no, preparado. ahí le ponemos todo el elogio. Sí. Para sacar yo el pie. Es. Para no afrontar morir a lo mío. Porque yo todavía tengo un pie acá y otro acá. Ahí, Tengo esa lucha. sí. Y a esa lucha Wow. hay que llegar un momento en el que hay que juntar los dos pies Y alinearse. firme. Claro, hacia adelante. claro. Pero la lucha siempre va a estar. Va a estar. Siempre va a estar. Vamos con el 15, Tavo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entendimiento. ¿Mm? Pues no hago lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Sí. Aquí hay dos naturalezas enfrentándose. Ujú, sí, Pues son dos naturalezas internas. internas. Eso no es una naturaleza con el vecino o con No. fulano de tal, no. Son internas. Sí, Son internas. Y entonces, lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. O sea, qué barbaridad. Y yo no sé si a usted les ha pasado o a vos, Tavo. Uno llega un momento en que hace algo y puede ser una discusión con alguien. Ujú, Y en esa discusión usted le dijo algo malo, contestó de una mala manera, ujú, dijo quizás una mala palabra. claro. Cuando pasa, ¿cómo se siente uno? Uf, la moral, la conciencia, eso en el factor, vamos a decirlo, humano, Humano. pero en la parte espiritual, dice que el Espíritu de Dios comienza a entristecerse, a redarguir. Es casi. No, y una de las cosas bonitas de todo esto fue que anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Sin Cristo, obviamente sentíamos ese pesar simplemente, pero nos refugiábamos en qué? En lo malo. Ya ahora sentimos realmente ese encontronazo, pero ya ahora el Espíritu de Dios nos redarguye, nos exhorta, no para señalar ni para condenarnos, sino para corrección. Y ahí, cuando pasan esas cosas, en este caso colocamos el ejemplo de una Claro. discusión, Ujú, lo que hago no lo no entiendo. lo entiendo. ¿Por qué me comporté así? Sí, sí. ¿Yo por qué hice eso? Ujú, ¿Yo por qué, Señor, hice eso? Y entonces empieza eso, lo que vos decías ahorita, esa mea culpa, ujú, Señor, y empieza ese dolor por haberle fallado al Señor, Claro. por algo que era normal antes. ujú. Porque antes era normal que usted. Cuánto grito, para nada, no le importaba quién No estaba. importaba. Y entre más duro gritara, mejor. Ok. Y entre más palabras dijera, mejor.
Eso era antes. Entraba en una competencia ahí. Pero ahora, como ya Cristo empieza a morar en uno, Amén. porque ya la ley de Dios empieza a morar en uno, entonces ese enemigo mío, o sea, yo mismo, Comienza. empieza a salirse ese gatico de ahí, Ujú. con ganas de darle y vocifera lo que no tiene que vociferar. Y uno empieza, pero entonces ahí están las palabras de Pablo. Lo que hago no lo No lo entiendo, entiendo. pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso. Muchas veces somos así. Es ese conflicto de esa naturaleza vieja, Ujú. de ese hombre viejo, con la nueva que quiere el Señor, esa naturaleza nueva que Dios quiere darnos a nosotros. Amén. Y aquí viene la parte que donde nosotros podemos también no justificar, sino también cómo nosotros podemos entendernos en el tiempo que estábamos en Cristo. Fue de que cuántas veces nosotros no intentamos buscar la manera de cambiar, de transformar, de ordenar nuestros pasos, de hacer las cosas bajo obediencia, pero en esa voluntad sin Cristo es imposible. No, es imposible. Sin Cristo es imposible. Ahora ya con Cristo, cuando ya Él es Señor y dueño, que nos redimió y que vemos que somos libres, que es lo que sucedió con el pueblo de Egipto. Ellos cuando estuvieron, con el pueblo de Israel, perdón, cuando estuvieron en Egipto, tuvieron esclavos y nunca vieron en su mente que iban a salir. Tanto así que cuando estaban en el desierto, ¿dónde estaban ellos enfrascados en su mente? Que Salieron todavía eran esclavos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió, No salió de su Egipto interno. Egipto siguió ahí. Y toda esa lucha que manifestaban, entonces las acarrió contra aquel líder que realmente era el que lo estaba ayudando a sacarlo y que se llevó tiempo. Hasta hoy en día, que es lo que podemos nosotros también experimentar y manifestar de que Dios quiere que nosotros nos mantengamos bajo este lineamiento que Pablo está hoy en día explicándonos hoy en día de una manera más clara para poder nosotros entender, decir, no para justificación, como tú decías al principio, sino para que realmente nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy, tengo que humillarme, tengo que morir. ¿Qué decía? Hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Hacer morir esa vieja naturaleza. Oh, ¿cuánto cuesta? No, es que la vieja naturaleza, ¿a qué nos llevó? A la muerte, al pecado, a la desobediencia, tanto eso. Si nosotros no entregamos la vida a Cristo y nos vamos a la ley de Dios, a esa nueva naturaleza en Cristo, ¿qué sería de nosotros? Sí, sí. ¿A dónde estaríamos? No estuviésemos. Éramos vivos caminando, pero muertos espiritualmente, llevados de todas las cosas que este mundo da, haciendo todo lo que no teníamos que hacer. Y qué bendición hoy en día, Freddy, que lo que Dios permitió en el entonces, antes en Cristo, nuestras vidas, que hoy en día estamos aquí para dar testimonio, no de nuestra perfección, sino de lo que Dios ha estado comenzando en nosotros, lo está perfeccionando. Amén. Y lo seguirá perfeccionando. Lo seguirá perfeccionando. Porque es que nadie alcanza a ser perfecto. No. Solo allá en la eternidad cuando vamos. Ahí sí va a haber toda esa transformación total. Así seremos. Amén. El 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué es lo que uno no quiere? ¿Qué es lo que uno quiere? Lo que uno no quiere ahora no, es ir a eso, lo que vos decías, ir a cometer cosas que no tienen que hacer. Que no tengo que hacerla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago. Yo no quiero hacer eso, pero hoy lo hago. Yo no quiero adulterar, pero voy a adulterar. Yo no quiero mentir, pero voy a mentir. O sea, es esa batalla que nos lleva a cometer tantos errores, pero tanto. Claro. Por eso mismo te está ahí marcado. Es como una marca que te está ahí sacando para impulsarte a que tú sigas, o sea, para que sigas muriendo tu vida espiritual. Hay una ley que es la ley de Dios. Y hablamos de otra ley que es la ley humana. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer, estamos dándole vida a esa ley humana. Le estamos haciendo morir la ley espiritual, que en realidad es la que tiene que reinar. Cuando yo hago como dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
Entonces apruebo esa ley que yo en la que me deleitaba. Sí. Y mengua la ley que es la que tiene que ir en nosotros, que es la ley de Dios. Ujú. Y de hecho aquí viene Freddy hablando un poquito porque cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué es lo que después le da a Moisés? Las ordenanzas, las leyes espirituales para que realmente sean alineados en el nueva vida que iban a llevar El Señor, con ese propósito. el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y ahí él baja, se da cuenta del becerro, Ujú. que ese pueblo está más perdido Perdido. que antes. Y ahí entonces el Señor dice, este pueblo sí es Un que conflicto. este pueblo sí es que se Sí, me salió la duro gana. de servicio. Y ahí es de donde cosas. vienen ya todas estas leyes, Ujú. que ahí vienen todas las leyes, que son 613 leyes Ujú. que se vienen. ¿Por qué? Para ver si de pronto así podían controlar. Asimilar y detener. A ver si de pronto así tenían un poquito de temor, pero ni así. Para nada. O sea, que la ley, Tavo, Wow. por más que le pongan, Ujú. porque eran 10 mandamientos, Imagínate, dice cuántos. se subieron a 613, más o menos. Sí. Que se dice que eran 613 porque eran las letras que tenían los 10 mandamientos y por Ujú. cada letra hicieron una ley. Sí. Se dice que fue por eso. Y aún con todo ese poco de leyes, Se siguen desobedeciendo. seguían. O sea que la ley no frenaba. No, para nada. Por eso es que cuando Cristo viene, muere en la cruz, Ujú. viene la gracia, entonces esa ley de Dios viene a morar en nosotros, ya no hay ninguna más leyes, porque el Señor dice, ¿cómo dijo el Señor? Todo eso se resume en dos En cosas. dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu pueblo. 600 y pico de leyes Sí. se resumen en dos. Ujú. Y él dijo, ahí. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque teníamos que mirar a él, Primeramente. a Cristo. Ujú. Y ahí para Cristo. La sangre derramada por él nos hacía y nos redimía a nosotros. Amén. Pero teníamos o Sí. tenemos Sí, que entregar nuestra vida al Señor. claro. ¿Y qué es lo primero que Dios hace, Freddy? Redimir, redención, rescatarnos, que es la palabra clave para nosotros poder entender y andar en esa obediencia. Porque, como se dice al principio, y lo vamos a recalcar, mientras que realmente el Egipto esté todavía en nosotros, aun cuando hemos salido, realmente ahí no vamos a tener identidad, identificación. Vos decís, a los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ujú. Al hoy, John Freddy Montoya, un ejemplo, salió de las calles, pero las calles no salieron de John Freddy. Entonces John Freddy Montoya puede vestir muy bien, Sí. ir a la iglesia, pero en la primera oportunidad, ¡pum!, allá abajo. La calle no salió de mí, sigue en mí. Claro, Entonces ese viejo hombre sigue morando en mí. claro. Entonces nada ha pasado, Sí, nada ha pasado, Tavo. Ujú. Simplemente soy una fachada, sí. soy algo de mostrar. Pero interiormente, Ay, el conflicto, mi Ujú. enemigo, Ujú. me va ganando. sí. Ese viejo hombre me va ganando a mí. Ese viejo hombre va ganando a lo que Dios quiere hacer con este nuevo hombre. Claro, ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. sí. Y si hay alguien que realmente tú tenía moral para decirlo y manifestarlo en esta carta a los romanos, porque realmente él quien recibió de Roma, del imperio de Roma, que recibió las cartas para ir contra. Es que Pablo, esta carta a los romanos que le está diciendo, es muy teso, porque es que Ujú. Pablo se va a predicarles a los que lo conocían a Sí, él, claro, de a hoy. los que lo tenían que ver a los ojos. Su Usted, viejo- Pablo, Ujú. usted, asesino, Sí. viene a decirme usted a mí eso. Ujú. Pablo, Claro. es que Pablo tenía todo el carácter en Cristo para poder Total, decir. total. O sea, Pablo tenía un carácter en Cristo Sí. bien formado. Ujú. Y se veía, y tenía bien referenciado con quién tenía que pelear Pablo. Sí, Pablo sabía con quién tenía Sí. que pelear. Y Pablo también sabía a quién tenía que acudir. sí. Y lo bonito de todo esto, que él no escondió lo que realmente en un tiempo fue, sino que más bien lo confrontó. Que es totalmente lo que quizás muchos hacemos, pues. Digo hacemos porque muchas veces no queremos confrontar la situación porque quizás se va a volver un caos, la persona a lo mejor se va a molestar, pero es la realidad. Porque si nosotros fuimos redimidos, es para realmente no dar a conducir el pecado, sino para confrontarlo y decirlo, o sea, testificar, que es la palabra que andaba buscando, dar testimonio que verdaderamente lo que Dios comenzó en nosotros, realmente lo estamos haciendo por misericordia. No nos estamos valiendo de nuestra propia voluntad, No. porque lo que decía Pablo, o sea, si por mí fuese, los primeros que hoy en día estuviesen muertos fueron ustedes porque me usaron
para yo perseguir, matar al pueblo de Dios. Así es. Ese es uno de los grandes testimonios de Pablo. Sí, Y más total. en Roma. El versículo 17, Tavo. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, no te Que escondiendo nada, Es que Pablo. no está. O sea, él lo que. Y muchos teólogos y estudiosos de la Eruditos, palabra ajá. dicen que Pablo ahí está hablando como ejemplo de una persona no creyente. de Sí. algo. Y otros dicen que sí es de Pablo. Ujú. Yo creería que es de Pablo por lo que Pablo después decía con el aguijón. Yo creería que Pablo siempre mantuvo una batalla por querer hacer. Claro. Porque es que es muy difícil, Tao. Sí. Es que Pablo venía de ser asesino, Sí, de venir de hacer lo que él quería hacer. claro. Imagínate todo, o sea, una persona, y tú viviste también esa vida por tu testimonio, Freddy, que lo has comentado en varias oportunidades. ¿Cuál es el pensamiento que vaga y el corazón de esa persona que está predispuesta y dispuesta a cometer tal hazaña, tal acción? O sea, esa no está pensando quién es, si es su mamá, si es su hermano, si es un familiar, no. Él va porque va. Tao, yo te voy a confesar algo. Yo voy muy ladrón. Y a causa de mi consumo de drogas y a Ujú. causa de todo lo que yo viví, yo le robé a mi papá, yo le robé a mi familia. Sí, Cuando yo salgo de las drogas, Tao, yo no conozco al Señor ahí mismo, pero tiempo después conozco al Señor. Cuando llego al Señor, a los caminos del Señor, eso era muy difícil. sí, No, eso era la carne. sí. Eso era usted con ganas de coger lo que no era suyo. Ujú. Porque ya eran muchos años de haber hecho eso. Claro. Ya había, que dicen nuestros abuelos, ya había agarrado callo. No, Tao, le temblaba a uno. Sí. Créeme que le temblaba la Total, mano. total. Y en cosas simples. O sea, Ujú. porque robar se convirtió en algo común. Y robar no es decir, yo te quito todo esto. Es, si hay algo mal puesto, lo cojo, me lo llevo y a lo mejor no se darán cuenta. Un pedazo de carne, una Ujú. botella de agua, un jugo, qué sé yo. Que no sea suyo, usted lo toma. O en un Sí. supermercado, no me cobraron, me voy. Eso es robar. Claro. Entonces eso uno se sentía, y eso era una batalla Mm. con eso, una batalla, pero haciendo morir al hombre, a ese viejo hombre, Ese viejo día, hombre. día a día. Hoy en día, si voy al Lowe's y a Ujú. veces sale Mike con una cosa en la mano que es mía y "Ey, no la paga, no, yo Sí. me devuelvo y la pago, pero son $4, puede ser $1, Claro. pero hoy lo pago porque Sí. me robo, Sí. o sea, porque ya en uno, ya no podemos mora. actuar de Uy, la ya no misma mora. manera vieja. Ya el espíritu empieza. Claro, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? detente. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Usted qué Ujú. está haciendo? Sí. Hágale pues. Sí. ¿Pero por qué? Porque es que es lo que le decíamos al principio. Un día a día morirá eso. Así es. Pero si usted le da cabida un día, ay. Mañana o en la tarde Vuelve y se revive. se va a estar reviviendo. Mañana lo va a Es- repetir. es- Porque es que eso queda adentro. Claro, está ahí. Eso queda adentro. Y Está eso ahí. vuelve otra vez. Ujú. Vuelve otra vez. Sí. Vuelve otra vez y se revive. Y por eso mucha gente se puede diciendo, pero yo por qué sigo haciendo lo mismo. Eso. Que esta debilidad usted no me la entiende. Es que no corresponde a nosotros no, entender. no, para nada. Es que es una batalla que usted tiene Y ahí. que hay que ir a la cruz de Cristo. No más. No hay, No hay otra. No padre. hay, morir. No hay otra. Morir. No hay otra condición. Y que vamos a lo que Jesús representó para toda la humanidad en la cruz del Calvario. Por si por él mismo fuese, aun cuando estaba recibiendo acusaciones, señalamiento, vituperio, de todo. ¿Qué le dijo el Padre? Que no se haga mi voluntad, porque si mi voluntad fuese, Señor, mira lo que están aquí. Yo estoy pagando y siendo crucificado, torturado por alguien que realmente no valora lo que yo estoy haciendo y estoy representando para ellos. Y un versículo de otra parte que está en la Ujú. primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 9, tiene que ver mucho con esto, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. Él no puede pecar porque él nació de Dios. Amén. O sea, la simiente, Claro, si somos el nacidos de él. Espíritu de Dios. Total, Ujú. ya no podemos pecar. No. O sea, porque cuando somos nacidos de Dios, de ahí de otra vez, Sí. de esa simiente, Hay un nuevo nacimiento, es la Claro. palabra clave ahí. ese es ¿verdad? un nuevo nacimiento. Sí, Entonces ya yo no puedo pecar. claro, Yo no puedo pecar. sí.
Porque ya ahora yo pertenezco Ujú. pertenezco a otro Padre, Amén. que es el que tiene que gobernar en mí, y no yo. Qué bendición. Pero nosotros nos quedamos ahí. Esa está en la primera epístola de Juan, Ujú. capítulo 3, versículo 9, se los leo otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios pertenece a Él, o sea, a Dios, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ujú. Ahí, y eso tiene que ver mucho con este versículo 17 que leíamos, que decía que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, Ujú. cuando sabemos que somos de la simiente de Dios, ya el pecado, Claro. él sí se va a enseñorear. Y cuando usted hace lo que no tiene que hacer, es el pecado, es Claro. ese viejo hombre, el que Ujú. se revela y el que lo hace. Claro. No es el nuevo hombre. No, para nada. Y para corroborar un poquito y ahondar un poquito, o mejor dicho, para complementar lo que tú acabas de decir, dice ahí en el mismo Romano, capítulo 8, versículo 9, donde dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es que es simple. Claro. Por eso el Señor decía, por sus frutos los Lo conoceréis. conoceré. Por eso el Señor lo dijo, Ujú. porque es que es la única manera. Usted no batalle con la gente, No. usted no pelee con No, nadie. porque nuestra lucha no es contra No, carne usted ni no sangre, pelee. dice. Usted le pueden decir, es que es muy Oh, bueno. Sí, Yo veo lo que hace, no es bueno. Puede hablar muy bonito, sí. pero si sus actos hablan distinto a lo que él dice, por sus frutos, Sí, claro. hay gente que habla perfecto, lo hipnotiza a uno con lo que habla, pero usted va a ver los actos y qué actos son. Totalmente contrario. Y entonces usted se va a guiar ¿por qué? Por lo Sí. que le dijo o por lo que usted está viendo que está haciendo. Claro. No, por sus frutos los conoce. Claro. Y de hecho una de las maneras como trayendo un poquito más el apóstol Juan en esos momentos que vivió también de ministerio cuando confrontaba a los fariseos que le decían, ¿quién lo apartará de ustedes, raza de víboras? ¿Por qué? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que vean el cambio, que se vea que realmente han recibido. Porque ¿de dónde proviene el cambio en nuestras vidas? Cuando recibimos a Cristo. No más. Ahí se produce cambio. Usted se puede poner muy bonito por si no ha recibido a Cristo. Eso. Un cambio no viene porque estamos Nah. vestidos bien bonitos, por un carro nuevo, por una casa nueva, por los placeres que estamos haciendo. Eso no produce cambio. Si usted ve una persona, como dice Tavo, con casa nueva, carro nuevo, y usted comete el error de decir, ve a Dios cómo lo ha cambiado. Ujú. No, mire los actos de esa persona. Y si los actos son, entonces Dios sí lo ha cambiado. Claro. Y quizás en ese cambio Dios prospera, Ujú. prospera. Pero a veces el enemigo también prospera. Tavo. Claro, para alejarte de Dios. Satanás permite que Ujú. mucha gente tenga cosas. Sí, Y entre más cosas tienen, y entre más ocupaciones tengan, y entre más Apartado cargos está. tienen, menos se ocupan de Dios. entretenido. Menos se ocupan de Ujú. Dios. Entonces eso no tiene nada que ver. Sí, El versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi débil condición humana, no habita el bien. Ay, ay, ay. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. qué conflicto tan. Es que no te digo que eso es una pelea que tenía Pablo ahí, Tavo. Se lo voy a volver a repetir. Sí, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi débil condición humana, no habita el bien. no, O sea, aquí en este cuero no habita el bien. sí, Porque el querer el bien está en mí. Yo Ujú. quiero hacer cosas buenas, pero pero no el hacer. aquí está el bendito pero. Pero no el hacer. ¿Qué es lo que pasa ahí? Muchas veces nosotros decimos, yo quiero esto. Sí, Usted lo quiere. usted lo Hágalo. Ujú. A la práctica. Hágalo. Ujú. ¿Quién se lo impide? El mundo. No, No. usted. El viejo hombre le Sí. impide hacer las cosas. Voy a levantarme a orar. Tao. Ah, No, vamos a ver. sí. Voy a Algo levantarme a orar. sencillo. Sencillo, algo Espiritualmente simple. hablando. Ajá. Simple, lo más simple. Ujú. ¿Qué le impide a usted levantarse a orar? Ay, no. ¿Qué El le impide a sueño, usted? El cansancio. Bueno. Pero vamos a irnos para la playa a las 4 de la no, mañana. Sí, dígame. A las 2 ya estoy listo.
Y empieza ese teléfono, ¿qué? ¿Por qué no has llegado? No, ¿Qué te ha pasado? usted pone el celular. Irresponsable. Usted sí. pone el celular La la alarma. alarma para irse para la playa a las 4 de la mañana. Sí. A las 3 usted ya está bañado. Uf. La alarma sueña y usted ya está en la Ya, puerta listo listo. para salir. Pone la alarma a las 4 para orar. Ujú. Suena la alarma. 5 minuticos más. 6 de la mañana. Sí, ¿no? ya terminó. No, no. No, ¿Quién se lo impidió? no, nadie, usted mismo. Claro. Uno mismo. Claro. El ejemplo más simple de lo que está diciendo Pablo acá. Sí. Es lo más simple. Es lo más simple. O sea, en mi condición humana no habita el bien porque el querer el bien está en mí, pero no No lo sé. era ser. Queremos ir a misionar a África. Mm, Así todo el mundo quiere. Claro. Todos queremos. Hágale pues. Hágalo. No, yo quiero conquistar las naciones, yo quiero ir a predicarle. Sí. Va, pues Envíame a mí, Señor. Va, pues predica. Cuando se consiga con lo que es la realidad. Eso es el lo que campo Pablo, de la eso es lo que verdad. Pablo, eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. O sea, es lo que aborrece, la carne aborrece hacer lo bueno. Ujú. La carne, esta carne aborrece hacer lo bueno. Pero para hacer lo malo, Ajá. Sí, rapidito que está. sí, Eso es lo que está diciendo. claro. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo tuvo que haber tenido una batalla, un conflicto muy grande. Muy grande. De total. Muy grande. Porque es que uno estar ahí con eso. Si hago, no. Si hago, no. Sí, Y el escenario me lo está diciendo. claro. ¿A quién se lo está diciendo? Ujú. ¿A quiénes se lo está diciendo? ¿Qué dice el versículo 19, Tavo? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sí. Eso, un ejemplo. El esposo y la esposa. O el novio y la novia, el esposo, lo que quiera. Yo te amo, mi amor. Está bien. Eso quiere. Sí. Pero ella da la espalda, o él da la espalda. Y ahí está la otra. Ujú. Yo no la quiero. Claro. Le acabo de decir que la amaba. Ujú. Pero el mal que hay en mí, Está morando para hacerlo mal. yo lo reconozco yo, porque vuelvo y les digo, yo soy un libro abierto. Eso me pasaba a mí con mi primer matrimonio. Yo le decía que la amaba. Yo le decía a Natalia que yo la amaba. Y eso era lo que yo sentía. Claro. Pero cuando salía de manifiesto, Ahí aparecía Sí. ese. No hago el bien que quiero. ¿qué quiere? Yo quiero hacer el bien con ella. Estar bien con ella. Eso es lo que yo quería. Pero hay algo en mí que Pero tengo ese- que hacer algo más. Pero ese yo interior, Ujú. ese otro, esa naturaleza pecaminosa y vieja mía, no me dejaba. No era conforme con una. Entonces ahí hacía lo otro, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Y cuál era el mal? Sí, A conseguir otras mujeres, hacerle infiel a mi esposa. claro. Sí, porque eso es como viene siendo como una cadena, un eslabón que se va añadiendo, uniendo, hasta que obviamente, imagínate, tú mismo o uno mismo pues se está colocando esa cadena de opresión y de encierro. Esa es una lucha en las propias fuerzas. Sí. Y ahí voluntad humana No sirve. no sirve. Eso a punto de voluntad no se No. hace nada. De buena voluntad dice un adagio por ahí está Muchos. lleno el infierno. Sí, es así. De buena voluntad. Es que yo lo digo también por los alcohólicos. ¿Qué son los alcohólicos anónimos? Ay, ¿Sabes? Dios. Cuando el alcohólico anónimo va y entra a una reunión de alcohólico Ujú. anónimo, lo primero que tiene que decir, yo soy un Yo soy alcohólico. un alcohólico, Tiene que manifestando- reconocerlo. Sí. Lo tiene que reconocer. Ujú. Si no, no empieza la reunión. No. Yo soy John Freddy Montoya y soy un alcohólico. Puede llevar 20 años y dice, yo todavía soy está. un alcohólico. Una atadura que está ¿Por ahí qué? entonces. Porque es que saben que dentro hay un gusanito que donde medio lo huela, se lo tome un poquito. Vuelve otra vez a Otra caer. vez. Es una batalla que tiene con él. Sí. Es una batalla que tiene que liberar y que tiene que pelear día a día para Ujú. poder salir y seguir adelante. Sí. Wow. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo quiero hacer el bien, pero esa carne no me deja. O sea, Pablo tenía un conflicto
que no, no nos riamos mucho, es un mismo conflicto que tenemos nosotros. Internamente y que llevamos a diario. Freddy, pero es que yo, ¿por qué hago esto? La peleas con usted. Bienvenido. Coja un espejo, mírese, Sí. mira, dígale a ese que la peleas con él. Sí, Dios siempre está ahí, pero el que no deja es usted. claro. El enemigo, Ujú. el enemigo Tavo, no gobierna sobre usted si usted no le abre la puerta. Hasta que no le demos la autorización. Ujú. Entonces, ¿quién gobierna? Usted. Claro, claro. Usted es el que gobierna. Ah, no Sí. es que el enemigo me cogió, pues usted le dio entrada al enemigo. Eso. Lo mismo que sucedió en el Edén. Es lo mismo, Claro, es lo mismo, eso mismo pasa ahora. total. No, pero es que Satanás está. Satanás me tentó, Satanás me tiene. impulsa, Satanás. sí, y Satanás no, quizás no, sentado por allá, tomando leche ah. y usted echando la culpa a Satanás. Sí, vale. Satanás, usted le abrió la puerta a Satanás. Ay, usted Claro. le dijo bienvenido. Por no querer asumir nuestras propias responsabilidades. Claro, usted le dijo a Satanás, venga, Claro, haga. Claro. Pero Satanás no le puso su rol en la cabeza. No, Gustavo, hágale. No, 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 usted fue el único que tomó la decisión, usted lo hizo. claro. Entonces usted le da entrada a Satanás, después no hay que ir con Satanás. Por supuesto. El viejo Sata llegó, ya acomodó, Ah. ya, ¿qué hacemos? Usted me llamó, aquí estoy. ¿La culpa es de quién? De uno. Claro. Yo fui el que abrió esa puerta. Así Yo es. fui el que le permití que entrara. Ujú. Si yo hago lo que no tengo que hacer, que no es conforme a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, le estoy dando entrada a Satanás para que Satanás venga y haga lo que quiera. Y después me estoy quejando. Sí. No podemos, No. no podemos. Tavo. El 20, Tavo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Ya ahí- si hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya está entendiendo, ya empieza uno a entender Sí, que hay que uno quiere hacer, pero el Sí. pecado a veces es más fuerte. es más fuerte. Es el Ujú. pecado más fuerte. Sí. ¿Cómo es el pecado? Estos días escuchaba un relato de un pastor que decía que le llegó un muchacho y le dice, pastor, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? Y le dice el pastor, ¿cómo así, hombre, que hasta dónde puedo llegar con mi novia? Sí, pues usted me entiende, pastor. Ujú. Pues yo sé que yo me voy a quedar con ella, pero ahora en el noviazgo, ¿hasta dónde puedo llegar con ella? Entonces el pastor, ¿hasta dónde ha llegado? Ujú. Entonces le dijo, ¿hasta dónde ha llegado? Tranquilo, queme del todo y se va para el infierno. Pastor, pues hermano, es que usted tiene que Claro. mantenerse al margen. Mantener. Tiene que mantenerse al margen. Usted no puede que un Darle poquitico. rienda suelta. No, que yo le doy este poquitico. Ajá. Eso que yo no. Eso es como cuando usted calienta agua. Ujú. Usted mete los pies en una caneca con agua. Y está medio tibio. Usted le sigue echando agua caliente. Y le sigue echando agua caliente. Claro. Usted se vuelve inmune a lo Claro. caliente. Ujú. Y usted se quema. Sí. Y no lo siente. No. No lo siente, Gustavo. Wow. Usted no lo siente distinto. Si el agua está hirviendo echando burbujas, usted no mete los pies. No los mete. No, para nada. Pero si usted los va metiendo y les va echando de a poquito, ese es el pecado. Claro. Ese es el pecado. Va acarreando, o sea, va acariciando hasta que le desguste. Y usted, cuando menos piensa, está metido hirviendo y Sí, usted sí. se siente cómodo. Estás inmune. Usted se siente inmune, usted se siente cómodo Sí, ahí. sí. Es por eso, Tavo. Ujú. Que es ese pecado que mora en nosotros. Él siempre va a querer salir. El pecado siempre, siempre, Claro. siempre, Mientras siempre, que estemos aquí en este mundo caído, siempre va a querer. va a estar ahí manifestando. Eso no me vengan a decir que no, que yo llevo 40 años en el Evangelio, 50. todavía con Claro. 50 años En ahí. pensamiento, en palabras, en acciones, en lo que Por eso dice la Escritura, fíjese bien aquel que se sienta fuerte, que no vaya a caer por Sí, ahí. se cuida. Es por eso, Ujú. porque es que el pecado no, él siempre va a estar ahí. Tavo. Claro. ¿Cuándo no va a estar el pecado? Cuando ya partamos de aquí. Va, un hombre bien mujeriego. ¿Ya? No yo, Ujú. otro. Y entonces toda su vida se la pasó con mujeres. Ujú. ¿Ya? Le entrega su vida a Cristo. Sale, va para el supermercado. Y en el mundo de hoy, Sí. que es menos la ropa que se ponen que la ropa que se Sí. ponen, Aunque ¿qué le puede pasar a ese hombre? Claro. Si no está estable en Cristo, ¿qué le puede pasar? Sí, comienza. Ahí vuelve otra vez. Claro, está ahí. ¿Por qué? Porque es que todo está expuesto. Ujú. Es que nada, eso es como el drogadicto. El drogadicto está un año rehabilitándose, sale de rehabilitarse, pero el que vende la droga no se fue. Ahí está. Va a estar presente. Ahí está. Ujú.
Y lo venden ahí tranquilamente. Tomamos nosotros la decisión. Exactamente. Exactamente. Eso es una convicción de cambio. Amén. De entregarle mi vida a Cristo, Ujú. de morir a este viejo hombre, de enterrarlo o de dominarlo. Claro. Vos te quedas quieto, don Freddy Montoya, ahí, Sepultado. tranquilo, Claro. tranquilo, que ahora usted ya no gobierna aquí. Amén. Ya sus deseos pecaminosos aquí no van. Vamos a pelear con ellos toda la vida, Amén. pero Pero yo lo voy a llenar primero con el Señor. Esa es la parte, sujetarlo, pues ahí. Sí, porque es que no hay de otra, Gustavo. De una. No hay de otra. No. El 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ah, ese fue el que vos leíste, ¿cierto? No. No, el 21 dice, Ajá. así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Buen reconocimiento. O sea, uno cuenta de lo que acabamos de decir. Sí. Ya el mal es el que está controlando. O sea, Controlando. ya no, el mal es el que me controla, el mal es el que me gobierna. Sí. El mal es el que hace y el que dice en mí qué es lo que se puede hacer y qué no. Eso es lo que hace. Entonces, pero cuando yo sé que ya el mal es el que me está gobernando, yo tomo conciencia. Esa es la conciencia, hace que yo pueda mantener la fuerza del ruido. Sí. Un poquito, pero bueno, espero que no. Estas son a lo que nos enfrentamos cuando grabamos afuera, así que disculpa. Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, yo quiero hacer el bien, pero sé que el mal está en mí, yo tengo que luchar día tras día para poder seguir haciendo el bien. Y obtener la victoria. Es que todo eso. Y no hay de otra. La única manera de uno poder alcanzar la victoria es seguir luchando día a día. Día a día. Sí. El 22, ¿qué dice, Tao? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí ya vamos cuadrando. Sí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En esa ley es en la que nos tenemos que deleitar. Por eso es que la gente a veces nos trata de locos, de fanáticos, Sí. de usted le lavaron el cerebro, de... Porque no lo van a entender. No lo van a entender. No lo van a entender. Y el mismo Pablo en la misma escritura lo dice. Para el carnal, lo espiritual es locura. Es una locura. Porque ellos no lo van a No poder lo entender. entienden. No lo van a poder Porque nadie entiende lo espiritual si no ha nacido del espíritu. En cambio, como dice él ahí, me deleito. ¿Qué es deleitar? O gozarse, alegrarse, celebrar, Usted hacer ve, fiesta. eso es como le pusieron un banquete Oh. con un montón de cosas que a uno le puso. Ujú. Eso es deleitarse uno ahí para comer, probar, degustar, hacer, disfrutar. Eso es deleitarse en eso. Eso es Claro. deleitarse. Amén. Deleitarse en eso. Deleitarse en qué? En la ley de Dios. Amén. ¿Y la ley de Dios cuál es? Hacer el bien. Hacer el bien. Actuar en obediencia. Cambiar mi vieja forma de vivir a la nueva forma de vivir. Todo lo que hacía antes que a mí me parecía bueno, pero a Dios no. Ahora no lo hago. Así es. Así el mundo me diga que eso está bien. Porque es que el mundo dice que Y está es, bien. y es lo contrario, porque el mundo te dice, o sea, el mundo llamará a lo bueno malo, Malo. y a lo malo Malo, lo va a bueno. llamar bueno. Y a veces ese yo interior se deja llevar. Te deja Se deja llevar por lo que el mundo dice. así es. Entonces, por caer bien con el mundo, Ay, Dios. por encajar en el mundo, Aceptar, para tener aceptación. entonces hago eso, lo malo, para quedar bien con el Sí. mundo. Pero no, aquí Pablo está diciendo, me deleito en la ley de Dios. O sea, porque según el hombre interior, me deleito en la ley. O sea, uno ahí se tiene que, ese viejo hombre tiene que estar enterrado, quién sabe cuántos metros bajo tierra. Y tiene que entender que ahí floreció el Espíritu de Dios. En este nuevo hombre floreció el Espíritu de Dios. Y dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles son los miembros? Todos los 5 sentidos que están ahí. Que se revela contra la ley de mi mente. Ajá. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Yo pienso una cosa, lo que decíamos ahorita, quiero hacer esto,
pero con mis Acciones. acciones. Porque los miembros hacen que uno haga las acciones. Claro. Dice que me lleva cautivo a la ley, pero del pecado. Este cuerpo pecaminoso, estos miembros hacen que si yo me dejo llevar para hacer lo que ellos quieren, vuelvo a estar cautivo del pecado. Y no me cree, ¿cómo se toma un trago? ¿Usted toma un trago así quieto? No. De mental. No, usted es lo que tiene que hacer. Poder tomar, impulsar. Usted quiere fumar marihuana, ¿qué tiene que hacer? Así. Tiene que coger los miembros. Usted quiere adulterar o serle infiel a su esposa. Con la mirada. El miembro. Sí. Usted quiere ir a robar porque alguien le dijo un plan, le dijo. Sí. El miembro. Por eso Pablo está diciendo, la ley de los miembros. Claro. O sea, Pablo es consciente de que los miembros lo pueden otra vez hacer esclavo. Porque ahí están. Claro. A él no le cortaron los pies, a ninguno nos van a cortar ni los pies, ni la mano, ni nada, nos van a dar ahí quietos, no. Ahí van a estar. Pero si no tenemos cuidado con esos miembros de nosotros, Sí. nos pueden llevar a lo que dice Pablo, a Ujú. llevarlo cautivo otra vez al pecado. Son los responsables de volver a estar esclavos en el pecado, son nuestros miembros, o sea, yo mismo. Wow. Ahorita que dices eso viene a mi mente un pasaje que ahorita no me acuerdo, pero donde el mismo Pablo creo que es el que decía en una de sus cartas, presentad vuestros miembros al Señor como un culto racional. Sí. Es que es por eso, Pablo. Wow. Es que es por eso, a veces no entendemos, no Sí. asimilamos. Sí. Pero Pablo aquí lo está diciendo y por Ujú. eso él lo pone así. Pero otra vez veo otra ley, él dice, veo otra ley en mis miembros que se revela. contra la ley de mi mente Sí. y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Permite eso, Pablo. Sí. No. O sea, Pablo ahí está reconociendo que nuestros miembros nos hacen cautivos del Sí. pecado. Ujú. Y es verdad, Claro. es verdad. Póngase a analizar usted, uno cómo va a pecar, Ujú. con la boca, Claro. En el pensamiento. con el oído, con el La ver, mirada. con el tocar, Sí, con el con el coger, caminar. caminar donde para te ir. invitan. Exacto. Son mis miembros, Claro, total. son mis miembros Sí. los que me hacen otra vez Acciona. cautivo. Entonces ahí tenemos que ir a la ley de Cristo, Sí. a la ley de Dios. Esa ley que es la que nos mantiene. Porque vuelve y le digo, imagínense, nadie más. Pablo está diciendo, los miembros de nosotros, los de uno. Ya, por eso este programa se llama así, el más grande enemigo de nosotros somos nosotros mismos, Gustavo. Sí. No hay ningún otro. No. Queremos echar la culpa al mundo entero, ¿no? Total. No, es que para justificar es que a mí mi jefe por estarme echando cantaleta fue el que yo salí y me fui a tomar a cerveza. No, su jefe no, usted. La culpa usted, de él. usted. Que El me jefe no. incitó. Él no lo incitó, usted tomó la decisión. Es que lo que se aflora lo que está. O sea, si quieres conocer algo como es del poder, si quieres conocer a alguien, examina su corazón para que vea qué es Así lo que es. está dentro de él. Yo lo que es. 24 octavos. Dice, miserable de mí. Ay, ay, ay. Viene la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pidiendo auxilio Pablo ya aquí. Pablo ya estaba cansado. Sí, vale. ¿Hasta cuándo lucharé yo con esto? Miserable. Sí, vale. Cuando uno dice miserable, ya estaba agotado. Sí, total. Ya dijo, no, hasta aquí salió. ¿Hasta cuándo será esta? Ya esa pregunta, ¿quién Ujú. me librará de este cuerpo de muerte? Sí. De este cuerpo de muerte. Porque ya está sentenciado. O sea, si hay algo que nosotros debemos estar claro, Freddy, es que este cuerpo, por causa del pecado, fue sentenciado a muerte. Yo les voy a confesar algo. Hace aproximadamente ya casi 4 años, voy para 4 años, que yo le dije al Señor que yo fui una persona muy promiscua en la vida. Eso va a quedar en el libro, por eso no me da dificultad decirlo. Claro. Y hubo un momento en la vida en que yo le dije al Señor, pereza esta vida. No, estaba cansado. Sí. Yo me cansé y yo le dije al Señor, qué basura soy yo. Así me traté. Pablo dice miserable, yo, qué clase de basura soy yo. Sí. Porque es que sabe que es el problema del pecado, que el pecado nunca nos va a hacer felices plenamente.
Total. El pecado lo único que hace es alegrarnos un rato. Insultarte, bueno, pues, Y luego usted se va a sentir como una cucaracha. total. Y así yo me sentía, así como decía Pablo. Y en ocasiones yo decía, yo ya no sé, Señor, ¿yo para qué digo que soy cristiano? Si yo veo una falda y ahí quedaba. Inmediatamente vas corriendo. Yo para qué digo que soy cristiano si eso era lo que yo era. Sí. O sea, vuelvo y les digo, y yo lo reconozco no con orgullo. Hoy lo puedo decir, ya varios años después, lo puedo decir con la frente en alto. Ujú. Decirle, Señor, gracias, pero no confiado, ojo, porque todos los días también tengo que seguir ahí. Eso sí. Porque tampoco voy a decir que es que Ya estoy listo. No, todos No. los días ahí, buscando la presencia Claro, del Señor, amén. Es buscándolo a que, Él. es que lo que decía Pablo, pues en la ley de mi interior me deleito. Ujú. Pero ¿cómo me voy a deleitar? Bueno, pues buscando del Señor para hacer morir todos esos deseos apetitosos que son de la Y les carne. confieso algo, Tao, vos lo sabés, y ustedes, y el que no lo sepa, entre usted más se profundiza y se mete en las cosas de Ay, Dios, claro. usted más se deleita, Sí. más se aleja. Sí. Vea, Dios es tan bueno, por eso Mm. le digo que es que uno estar con Él, usted está con Él y el mismo Señor se encarga de alejarle a usted. Todo. Todo, Así mismo. todito, Así va a ser. todito. Porque si usted se quiere ayudar, Dios le ayuda. O si usted no se quiere ayudar, Dios lo deja. Claro. ¿Qué va a hacer Dios? Sí. Dios no va a pelear con usted. Pero usted le dice al Señor, ayúdame. Y usted empieza a hacer las cosas bien, Él le ayuda. Él le ayuda, Él le aleja todo a uno. Claro. Está hoy el 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Oh, gracias. Apareció el Salvador allí. Ay, sí. Él hace la pregunta en Sí. el 24. Ujú. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ya en el 25. Gracias doy a a Dios. Dios. Por Jesucristo. Señor nuestro. Señor nuestro. Sí. Que vino a redimirnos, a rescatarnos, a reconciliarnos. Es Se lo sin- único. Se sintió miserable. Uh, Se sintió miserable, pero después se dio cuenta sí. que Dios mandó a su Hijo Jesucristo Amor. acá a morir por Él, por nosotros, Ujú. para que nosotros tuviéramos vida eterna y Amén. pudiéramos morir a ese viejo hombre, Amén. pudiéramos ser esas nuevas personas en Cristo Jesús. Y solo en Él, como lo dice Pablo acá. Por eso Pablo dice, gracias doy. Y lo dice con signos de admiración. Sí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego dice Pablo ahí, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero la ley de Dios es la que Ujú. tiene que morar en mí. La carne siempre va a estar dispuesta para hacer el pecado, Pablo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Sí. La carne siempre va a estar ahí. La carne, pero con la carne a la ley del pecado. Si Pablo se deja llevar por la carne, Sí. va a ir al pecado. Ah, claro. Si usted se deja llevar por la carne, va a ir al pecado. Si yo me dejo llevar o Sí. Gustavo nos dejamos llevar por la carne, vamos a Va ir al al pecado. pecado. Vamos a ir otra vez a estar esclavos en la ley del Claro pecado. que sí. Ahí, eso es lo que Ujú. Pablo está diciendo. Ajá. Pero Pablo dice, pero en la mente sirvo la ley de Dios. Sí. En la mente. Por eso tantas veces le hemos dicho a ustedes, el enemigo, Satanás, Aquí, el campo de batalla. la mente. ese es donde él ataca. Ahí. Él ataca. Total. Él ataca acá. Ujú. Y esa es la que tenemos que cuidar. Sí. Y en esa es donde tenemos que nosotros mantenernos firmes. ¿En la ley de Sí. quién? De Dios. De Dios. Porque esa es la que va a evitar que la ley del pecado que está en nuestros miembros, en mí, Sí. vuelva y se reactive. Es la única manera. Amén. Amén. Es la única manera. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted le da Amén. gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor? ¿O todavía está batallando con Dios? Oh, sí. Es ahí donde tenemos que hacernos esa pregunta, pero para eso, pues para realmente reconocer y tomar acción. Correctivos inmediatos. Hay que tomarlo. Sí. Es que si no tomamos otro de correctivo, ¿quién nos va a tomar? No, para. No vamos a esperar que venga quien. Mucha gente está esperando que venga Cristo en persona y les diga que Él va a ser por ellos. No, Mucha ya lo gente- hizo. No, ya lo hizo. Ya lo hizo. Él ya lo hizo una sola Sí, vez, claro. para siempre Claro. y para siempre. Amén. Y está ahí. Por eso Él dice, yo estoy ahí, a la puerta y Y llamo. llamo. Si alguien escucha mi voz, Y me abre, yo Yo entro entraré. y cenaré con él, Pero si compartiré. no, ¿qué pasaría? Ah, Estaría ahí. claro. Entonces, eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Primero, a mantenernos con Él. A no servirle al pecado Sí. con nuestros Miembros. miembros, Ujú. pero sí con nuestra mente A la ley de a la Dios. ley de Dios y no a la ley de este mundo. Que lo único que nos
nos ha dado ha sido dolor de cabeza, Uf, problemas, total. Separación, lágrimas. muerte, sí. Yo puedo llorar en Aflicción. Cristo, pero tengo quien me console. Eso es lo bonito, que el Espíritu de Dios, con razón dice el Señor, mandó el El Consolador, Consolador. el Espíritu de Dios para guiarnos. Pero si nosotros día a día hacemos morir a ese viejo hombre, ese viejo John Freddy, ese viejo Gustavo, ese viejo Guillermo, esa vieja Nubia, todos esos viejos Amén. hombres que hay ahí, seguramente cada día que pase vamos a hacer un poquitico mejor. Y de grano en grano, dice un adagio por ahí popular, llena la gallina el buche. Y se hace tú contento. Entonces, esa es la invitación, a morir a ese viejo hombre, a pelear esa batalla con usted mismo, a ganarla sobre todo, a no dejarse llevar por lo que sea, por lo que el mundo ofrece, a buscar más la presencia de Dios. ¿Cómo la busca? En oración, en su santa palabra, en deleitarse en hacer el bien. Si alguien viene a decirle hacerlo mal, usted ya sabe por dónde tiene que ir esa persona. Claro. Porque si usted le ha entrado una vez, reactiva lo que usted quiere que le haga. Entonces, esa es la invitación, Tavo. Eso es lo que tenemos que meditar y luchar día a día con ese viejo hombre, con ese enemigo suyo. Si usted llama a Guillermo, el enemigo es Guillermo. Claro. Gustavo, el enemigo es Gustavo. David dijo, el gusto ve el mal y se aparta. Eso es. Sí, apartarse, apartarse. Apártese, por ahí no es, por ahí. No, por ahí no Por es. ahí. Digan lo que le digan, no es. Es que un niño chiquito está jugando con la llave. Yo me acuerdo, mi hijo Juan José tenía como 2 años, 2 años, apenas estaba caminando y me quitó las llaves de la casa. Y fue y se las metió en tomacorriente y lo cogió la luz. Pregunté si alguna vez volvió a meter la mano allá. No la volvió a meter. ¿Por qué? Porque sabía que ahí había algo que le lo había jodido. No. Pues nosotros sabemos que es lo malo y queremos repetirlo. Ay, Dios. Adán y Eva echando buscando, Señor, cuando Dios dijo, ¿dónde están? Se sintieron tan amerutados y tan confundidos en ese sentido que realmente, wow, no descubrieron. Así es. Pero nosotros lo que tenemos Gracias, que hacer Señor. es mantenernos en el Señor. Amén. Vamos a orar para subir este programa. Amén. Oramos, Padre nuestro, gracias por este tiempo tan glorioso, gracias por enseñarnos, por instruirnos, por haber, Señor, sembrado esa buena semilla, Señor, en nuestras vidas, de que hoy en día podemos reconocer, Señor, que sin ti nada somos. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos redimido, gracias por habernos libertado, Señor, en la mente de nuestros miembros para deleitarnos, Señor, en tu palabra y en tu presencia. Que tu nombre sea glorificado y que tú puedas guardarnos, Señor, hasta la venida de ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga. Disculpan un poquitico el ruido, no es nuestra culpa, pero eso hace parte del ambiente. Si Dios no ha venido, la semana entrante, primeramente Dios, acá estaremos con otro nuevo programa de Conexión Jesús. Cuídense mucho, un abrazo, bendiciones, chao, chao.